Bueno, pues buenas tardes, soy José Francisco y vamos a ver en esta hora que tenemos de presentación los datos generales y la introducción de soportes, columnas, pilares dentro del programa de CIPECAD. Entonces, este es el menú, este menú que estamos viendo aquí es el menú general de los programas de CIPE y esta tarde en concreto, durante esta semana, vamos a ver lo referente a CIPECAD. Yo voy a entrar dentro de CIPECAD, dentro del menú general, y a la hora de entrar lo que nos va a aparecer es todos los datos de la última estructura sobre la cual nosotros hemos trabajado. Entonces, el programa cargará esa estructura con todos los datos. Esto es lo que sale, los errores propios de la estructura tras el cálculo. Cancelamos esta ventana y esta es la estructura la última con la cual nosotros hemos trabajado. Para empezar a funcionar con el programa tenemos que seguir los siguientes pasos. Arriba a la izquierda tenemos el icono, la opción de archivo, pulsamos en archivo y le decimos nuevo. Entonces, esta ventana, que es genérica para todos los programas de CIPE, lo que nos indica es el directorio en el cual nosotros vamos a guardar nuestra estructura. Por defecto el programa siempre la llevará al disco duro donde nosotros hayamos instalado el programa, en este caso el disco duro C, luego el directorio CIPE Ingenieros, proyectos y luego el directorio del programa en sí. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un presupuesto y estamos dentro de Arquímedes, el programa que tiene CIPE para hacer presupuestos y mediciones, pues nos aparecerá CIPE Ingenieros, presupuestos, Arquímedes. Si estamos en el de muros pantalla, pues CIPE Ingenieros, proyectos, muros pantalla. Entonces, insisto que esta ventana es genérica para todos los programas de CIPE. En este caso, pues hemos instalado el programa en el disco duro C y la ruta es CIPE Ingenieros, proyectos, CIPECAD. De todas maneras, a la derecha tenemos la opción de examinar, que si nosotros la pulsamos podemos elegir el directorio o el sitio donde queremos guardar nuestra estructura. Puede ser en nuestra propia máquina, si tenemos más discos duros, en cualquier disco duro que tengamos en nuestra propia máquina, puede ser en un pendrive, puede ser a través de la red en un servidor, eso no hay ningún problema. En la parte inferior tenemos el nombre al cual le vamos a dar a nuestra estructura y la descripción. Pues, por ejemplo, esto ya sabéis que vale pues para luego sacar los listados y para que tengamos un chequeo rápido de todas las estructuras que nosotros vamos a ir introduciendo. Pues, por ejemplo, le podemos poner nuevo 1702, por ejemplo, que es la fecha de hoy. Y la descripción, aquí podemos colocar cualquier cosa que nosotros queramos. Simplemente es para que en el listado aparezca la descripción que nosotros le hemos dado a esta estructura. Y si lo queremos dejar vacío, no hay ningún problema. Bueno, pues una vez que hemos dado esta primera característica de lo que es la descripción de nuestra estructura, le damos a aceptar. Entonces, en la siguiente ventana nos aparece cómo queremos las diferentes posibilidades que tiene el programa para realizar estructuras. Puede ser una obra totalmente vacía, partiendo de cero, que es lo que nosotros vamos a ver. Puede ser una obra para calcular una cimentación, por ejemplo, que venga del programa de estructuras metálicas. Nosotros tenemos el programa de estructura metálica donde yo tengo la estructura y si quiero hacer una cimentación por losa, por ejemplo, pues podemos importar dentro de nuestra obra de CIPECAD la estructura metálica para poder definir y colocar la losa de cimentación. También podemos hacer una introducción automática, bien de plantillas de XF, DWG, o bien mediante el fichero de intercambio IFC. Mi recomendación es, aquí tenéis un ejemplo de introducción automática de XF, DWG y de introducción automática IFC. Bueno, pues simplemente es un ejemplo donde seguís un asistente y el programa os da todos los datos necesarios para que veáis lo que pide y cómo se puede hacer. Pues mi recomendación es, si lo deseáis, podéis utilizarlo. Insisto que es un ejemplo que ya está preparado para que veáis los pasos que hay que seguir
para hacer la introducción automática mediante plantillas de XF de WG o mediante ficheros IFC de intercambio BIM, ¿vale? Nosotros, insisto, para hacer este ejemplo vamos a empezar con una obra vacía. Una vez que elegimos la obra en vacío, le damos abajo a la izquierda en aceptar y automáticamente entramos en la ventana de datos generales. Aquí, entre otras cosas, vamos a definir la normativa para la cual nosotros vamos a colocar en nuestra estructura, vamos a elegir los materiales que intervienen en esta estructura, ya sea de hormigón, ya sea de acero, vamos a definir todo lo que son las hipótesis simples que va a tener nuestra estructura y todo lo referente a las opciones de cálculo que tiene el programa por defecto modificables por parte del usuario. En concreto, aquí como veis, además de la clave me dice la descripción, automáticamente si yo no he puesto nada en la descripción, él me lo repite, pero yo puedo aquí añadir todo el texto, como podéis ver. Esto, insisto, que luego saldrá en los listados. Podéis añadir todo el texto que vosotros queráis en estas dos líneas, ¿vale? Tanto en la primera como en la segunda. Bueno, la siguiente opción, el icono alargado, son las normas que podemos utilizar para calcular estructuras. Si yo selecciono el icono de las normas, aquí tenemos todas las normas que el programa tiene para poder funcionar. A modo de ejemplo, dentro del hormigón, por ejemplo, si estamos para normativa española, pues sí que tenemos un acceso directo que es pulsamos el icono del CPE y automáticamente me coloca todas las normas vigentes que se utilizan ahora en España. Si vamos a utilizar o a calcular una estructura para otro país o estamos en ese otro país, pues simplemente pinchamos el desplegable de hormigón y estas son todas las normas que de momento tiene el programa definidas por defecto para calcular elementos de hormigón. En este caso en concreto, pues por ejemplo, vamos a elegir la ACI 31808 de Estados Unidos. Bueno, pues nuestro cálculo de hormigón será los criterios y los fundamentos que se rigen y que están colocados dentro de esa norma. Dentro del acero conformado, pues exactamente lo mismo. Dentro del desplegable tenemos todas estas características o todas estas normas para poder utilizar y que el programa nos haga el cálculo. En este caso en concreto, pues podemos utilizar la norma americana, la ISI, del 2007, por ejemplo, ¿vale? Al igual que en el acero laminado. Dentro del acero laminado son todas estas las normativas disponibles dentro del programa y pues para este ejemplo, por ejemplo, la ANSI de Estados Unidos del 2010. Dentro de la de madera, pues tenemos estas de aquí, que podéis ver, tanto la norma española como la brasileña y los eurocódigos. Y dentro del aluminio, pues de momento solo tenemos una, que es el Eurocódigo 9, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos seleccionado cualquier normativa de las disponibles dentro del programa, ya sea para hormigón, acero conformado, laminado, etcétera, le damos a aceptar. Y automáticamente el programa lo que nos va a dar son todas las posibles materiales que podemos utilizar dentro de nuestra estructura. En este caso, para forjados, por ejemplo, podemos utilizar pues todos estos hormigones que son los definidos dentro de la ACI 31808, todos estos resistencias características de los hormigones que en este caso para forjados, al igual que para cimentación, para pilares, etcétera, ¿vale? Insisto que dependiendo de la normativa que nosotros hayamos seleccionado, el programa nos muestra los materiales que están incluidos dentro de esa normativa y que nosotros podemos seleccionar sin ningún problema. No solo del hormigón, sino también del acero que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, en esta ventana, insisto, es donde se ven y donde se modifican y se configura tanto la normativa que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo de nuestra estructura, como las características de los materiales, ya sea de forjado, cimentación, pilares, muros, etcétera, de acero, que nosotros vamos a utilizar. A la hora de definir todo lo relativo a la cimentación, tenemos el icono que está aquí a la derecha de la opción de cimentación,
donde si nosotros lo pulsamos podemos definir en cuanto a las características de tensión admisible del terreno, tanto para situaciones persistentes como accidentales, que se supone nos tiene que dar el informe geotécnico. Y si queremos o no considerar tanto las hipótesis de viento como las hipótesis de sismo a la hora de dimensionar la cimentación. Esto de aquí no tiene nada que ver con la estructura, es decir, yo calculo mi estructura con viento y con sismo, pero por lo que sea, no me interesa que la estructura esté calculada, la cimentación, no me interesa que esa cimentación esté calculada con viento, pues simplemente es deshabilitar la opción. No se debe, pero en fin, está preparado por si algún usuario desea hacer esto, quitarle al cálculo de la cimentación el viento y el sismo. Insisto que aquí se colocan las resistencias características del terreno, tanto para situaciones persistentes como para situaciones sísmicas o accidentales. He de suponer que esto, por supuesto, nos lo da el informe geotécnico, ¿vale? También podemos definir y verificar el desplazamiento de las zapatas, donde también el informe geotécnico nos tiene que dar la adherencia entre la zapata y el terreno y el ángulo de rozamiento interno zapata-terreno, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a las zapatas. En cuanto a las... bueno, lo del viento y lo del sismo ya lo veremos en la próxima conferencia, entonces lo vamos a dejar ahora por defecto así. A la derecha de acero en barras tenemos el icono de por posición, donde si nosotros nos pulsamos, aquí es donde están no solo todas las tablas de armado que el programa utiliza para hacer el dimensionado de los elementos, ya sean muros, pilares, vigas, zapatas, etcétera, sino también el 95% de todas las opciones de cálculo que tiene el programa por defecto. Las tablas de armado son los iconos de color azul, las rayitas de color azul, y las opciones de cálculo son los iconos con los puntos amarillos. A modo de ejemplo, si yo entro en el icono con puntos amarillos que tengo más abajo del todo, pues tenemos la longitud máxima de la barra, las mermas de acero y los recubrimientos. Por ejemplo, la longitud máxima de la barra, pues podemos definirla pues, entre 6 y 40 metros, el intervalo que tiene el programa por defecto, pues nosotros aquí le podemos colocar por defecto la longitud que vaya a tener. Se supone que aquí interviene el transporte que vaya a tener esa barra. De forma general ya sabéis que 12 metros suele ser lo habitual. Dentro de las mermas de acero que se utilizan para hacer la medición de las cuantías, tenemos el porcentaje adicional, aparte de la medición estricta que tiene el programa por defecto a la hora de calcular esas longitudes de barras, pues sabéis que se suele añadir un porcentaje de merma. Pues aquí podemos colocar el porcentaje que nosotros creamos conveniente. Por defecto, como veis, el programa tiene el 10%. Y en cuanto a los recubrimientos, pues podemos utilizar tanto en pilares, losas, forjados, simplemente es señalar directamente al que nosotros nos interesa. En este caso, como veis, es un recubrimiento geométrico que va desde la cara del pilar hasta el extremo exterior de la cara del estribo que forma nuestro pilar metálico. Pues en vigas, pues exactamente igual. También es un recubrimiento geométrico donde tenemos superior, inferior y el lateral que nosotros vamos a colocar. Bien, por aquí modificamos lo que son los recubrimientos, no solo de la estructura, sino de la cimentación en sí. Bueno, esto en cuanto al icono que tiene puntos amarillos que están más abajo del todo. Por ejemplo, si yo pincho el icono con 3 puntos amarillos más grande, el tercero empezando por abajo, son las opciones de losas, reticulares y unidireccionales. Aquí podemos modificar, pues por ejemplo, dentro de la primera opción, cuantías de losas, pues nosotros elegimos aquí las cuantías de losas, vienen las que están en la norma por defecto, pero nosotros podemos modificarla si nos interesa cambiar cualquier cuantía para que el cálculo pues, le afecte este cambio que nosotros hemos decidido. También podemos, pues, por ejemplo, hacer una reducción de la cuantía mecánica, que como veis está aplicada para losas, abacos y nervios, utilizar un armado a torsión, que también está para los reticulares
activado por defecto, recubrimiento, lo hemos visto en el otro poner, pero aquí también lo podemos modificar si nosotros lo deseamos. Es decir, todo lo relativo a las opciones de cálculo de losas reticulares o bidireccionales y unidireccionales, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy al icono con 2 puntos amarillos, el más alargado que tenemos aquí, es todo lo relativo a la parte de vigas. En cuanto, por ejemplo, el criterio de ordenación de pórticos para que luego en los planos y en los listados me aparezca esta definición. Pues por defecto el programa, veis aquí que se enumeran primero los pórticos horizontales y siempre de arriba a abajo los horizontales y de vertical de izquierda a derecha. Nosotros podemos hacer ese cambio que nosotros deseemos para que el programa de forma automática haga esa numeración. También le podemos colocar un criterio de numeración a las vigas, no solo a los pórticos. Por ejemplo, el programa por grupos, las vigas las numera como V1, V2, V3, V4, etcétera. Nosotros podemos cambiar el prefijo para que actúe en esa numeración. Así en los planos y los listados tendrá la numeración que nosotros, con el prefijo que hayamos seleccionado aquí, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, otra posibilidad, dentro de los pilares, yo me voy al icono que tenemos con 3 puntos amarillos más arriba y más a la derecha de todos y tenemos, como hemos visto antes, los recubrimientos, también lo tenemos aquí, pues coeficiente de empotramiento en la última planta, donde nosotros ya sabéis que la corta de las esperas hace que el coeficiente de empotramiento no suele ser todo lo bueno que nosotros queramos y por eso utilizamos un 0,3 para suponer que le llega un 30% a esos pilares de las vigas que están colocadas y apoyadas dentro de esos pilares. En fin, en los iconos amarillos ya veis que están pues el 90% de las opciones de cálculo que tiene el programa. El otro 10% lo veremos ahora dónde están situadas. Y los iconos azules son las tablas de armado. Por ejemplo, dentro del primer icono que tenemos arriba del todo, tenemos las tablas de armado de pilares, de muros y de pantallas, además de las ménsulas cortas. Si yo me voy a la tabla de armado de pilares, pues vemos que esta es la tabla. Aquí lo que hacemos es darle las características de configuración de mi tabla. Pues, por ejemplo, qué armaduras voy a tener disponibles, pues, por ejemplo, qué separación libre mínima entre barras quiero, qué separación máxima, qué cuantía geométrica mínima y máxima deben tener, qué características o qué combinación de barras yo quiero que tenga el programa. Pues cuando en la esquina hay del 4, yo no quiero que se combinen ni con 5, ni con 6, ni con 8. Solo quiero que sean del 4. Cuando en las esquinas hay del 5, pues quiero que se combinen en las caras de los pilares con 4 y con 5. En fin, aquí podéis activar o desactivar la opción que más os convenga para definir vuestra tabla de armado. No solo con pilares rectangulares, sino también con pilares circulares, ¿vale? Una vez que nosotros hemos colocado aquí las características correspondientes de lo que son el armado longitudinal, también podemos entrar en la disposición de estribos, donde aquí, bien para rectangulares o bien para circulares, tenemos todas las características que nosotros queremos dar para que luego a la hora del cálculo pues me cumpla con las características o con la definición que yo he hecho en las opciones para definir la tabla. Bueno, pues una vez hecho esto, podemos ver las armaduras que se han generado. Entonces, dentro de las armaduras generadas, yo tengo las diferentes entradas a la derecha y para cada entrada de la derecha, pues tengo una disposición de estribos a la izquierda, a la izquierda tengo una disposición de estribos a la derecha. Por ejemplo, cuando tengo 4 barras del 4 en las esquinas más 2 del 4 en la cara X, yo puedo elegir un estribo perimetral o un estribo perimetral más una rama que une las barras intermedias longitudinales. Bueno, pues así todos y cada uno de los pilares que tenemos definidas en esta barra. Dependiendo de la entrada, tanto en las esquinas como en la cara X y en la cara Y, tenemos una disposición de estribos
en la parte derecha, que el programa nos ha generado de forma automática, tanto para pilares circulares como para pilares rectangulares. ¿Vale? Bueno, pues esta es la tabla de lo que son los pilares. A modo de ejemplo, en las losas y en los reticulares son los unidireccionales. Por ejemplo, en las losas macizas tenemos positivos y negativos. Si yo pincho el icono que está definido dentro de la línea donde están los negativos, esta es la tabla de armadura superior para losas, en donde tengo los diámetros que se van a utilizar. Yo puedo activar o desactivar todos los diámetros que voy a utilizar en la tabla, donde tengo a la izquierda la lista de armaduras bases, y para cada una de la lista de armadura base yo tengo a la derecha todos los refuerzos que están disponibles para esa entrada. Por ejemplo, si la primera entrada está vacía, eso significa que si yo no he colocado armadura base en mi losa, a la hora del cálculo el programa tiene todas estas entradas de refuerzo. En este caso, pues 23. Si yo elijo una armadura base del 3 cada 150, solamente tengo 5 entradas de refuerzo. Si yo elijo del 4, elijo del 5, dependiendo de la armadura base que yo seleccione, pues el programa tiene una serie de entradas disponibles. Entonces, bueno, aquí ya cada uno lo que crea conveniente. Nosotros siempre solemos decir que es conveniente colocar por lo menos una armadura base inferior, por lo menos, la superior no es necesaria, pero por lo menos la inferior. Es cierto que, como sabéis, también depende de la luz que tengamos, de las cargas que vayamos a tener en nuestro forjado, etcétera. Entonces aquí, pues simplemente que sepáis que esta tabla se puede modificar sin ningún problema, bien colocando más entradas, con el signo más entradas dentro de la lista de armaduras base, o bien quitando entradas porque no nos interesen por lo que sea. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a las losas reticulares, unidireccionales, etc. En cuanto a las vigas, hemos visto los pilares, hemos visto los forjados de losa. En cuanto a las vigas, si yo pincho el icono pequeño que tengo a la izquierda del alargado con 2 puntos amarillos, entro en lo que son las opciones de viga. Y dentro de las opciones de viga tengo todo lo relativo a las tablas de armado, que lo podemos ver a la derecha, todo lo relativo a la tabla de armado de vigas de cimentación, de vigas de forjado, de vigas de cimentación, y luego las disposiciones de armado, los esfuerzos, el dimensionamiento, las vigas metálicas y los planos. En este caso en concreto, tablas de armado de vigas. Si yo me voy, por ejemplo, a la tabla de armadura de montaje de secciones rectangulares, recordad que la armadura de montaje es la que va de lado a lado, tanto la parte superior como la parte inferior de la viga. Pues si yo me meto en tabla de armadura de montaje, aquí tengo todas las entradas que tiene el programa por defecto con la disposición de estribos y desde qué ancho mínimo y máximo y desde qué canto mínimo y máximo para poder funcionar. Por ejemplo, si tengo una viga de ancho 20 centímetros, pues por ejemplo, esta entrada número 1 valdría, la número 2 valdría, la número 3, la número 4. Si tengo una viga, por ejemplo, de 50, pues todas estas valdrían. Si tengo de 30, por ejemplo, solo valdrían las 4 primeras, porque esta entrada número 5 me dice que el ancho debería ser como mucho 35. Si yo tengo una viga cuyo ancho es 40, pues ya no me valdría esa entrada. Tendría que ir a las siguientes páginas para ver qué viga entraría. Por ejemplo, esta de aquí sí que funcionaría, la número 26, al igual que la 27, la 28, etcétera, etcétera. Porque el máximo es más grande que el ancho de la viga que yo tengo disponible. Aquí tenéis todas las páginas que están definidas de entradas de armado para esas tipologías, para diferentes tipologías de vigas. ¿Vale? Bueno, pues estas son las tablas de armado de montaje. Por ejemplo, de la armadura transversal, pues aquí tenemos las separaciones a la cual pueden estar definidos los estribos y los diámetros que podemos utilizar para colocar ese estribado. ¿Vale?
Por ejemplo, para la armadura inferior de refuerzo, es decir, aquella que cubre la cuantía de positivos, pues tenemos esta tabla, en donde si yo tengo una armadura de montaje del 3, pues yo puedo colocar como refuerzo del 3, del 4, del 5, del 6 o del 8. Si a mí no me interesa por lo que sea utilizar como refuerzo del 8 cuando tengo una armadura de montaje del 3, simplemente es deshabilitarlo y ya está, ya no lo tendría en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues estas son las tablas de armado tanto de vigas de forjado como de vigas de cimentación. Todo lo demás son opciones de cálculo. Por ejemplo, si yo me voy al dimensionamiento de armado, pues aquí tengo lo que hemos visto antes. Los recubrimientos de vigas, por ejemplo, que los hemos visto antes. Tengo, por ejemplo, la separación entre capas de armadura longitudinal, es decir, si quiero o no activarle esa separación y a qué separación, una vez que lo activo, va a utilizar el programa. Por ejemplo, si quiero la selección de estribado a cara interior, a ejes, a cara exterior, etcétera. Es decir, opciones de cálculo, al igual que con los esfuerzos, momentos mínimos a cubrir, coeficiente de multiplicación de esfuerzos, el dimensionado y la comprobación, pues exactamente igual. Pues, por ejemplo, dentro de los armados de Hartenaz tenemos las longitudes máximas a partir de las cuales pues el programa te coloca, en este caso, tanto los refuerzos de positivo como los refuerzos de negativo. Si necesita una barra A mayor del 22% de la longitud, lo que hace será colocar una barra nueva de refuerzo, ¿vale? Además de disponer o anclar en el apoyo una cuantía igual al cortante, la utilización del diámetro máximo para el vibrado y por lo tanto que marque la distancia mínima que tienen que tener las barras, o disponer una armadura única en una única barra, si es posible la armadura de refuerzo y de montaje toda en una única capa. Bueno, pues aquí tenemos todo lo relativo a las opciones de viga. Alguien me pregunta si recomendamos que las tablas de armado se editen por defecto. Realmente se supone que con las tablas de armado que da el programa por defecto se puede hacer cualquier cálculo. Lo que sí que es cierto es que sobre gustos, colores, en cuyo caso a lo mejor pues a una persona le interesa utilizar barras hasta el 6, a otra persona le interesa no utilizar barras del 3. Entonces, se supone que cada usuario debe adaptar las tablas a sus gustos o a sus necesidades. Insisto que no es necesario porque por defecto se pueden utilizar sin problema, pero luego ya es por gusto. Pues, por ejemplo, aquí en España los redondos del 25 en las vigas, el diámetro 25, 2,5 centímetros de diámetro, pues cuesta mucho trabajar, entonces la gente huye de ese diámetro. Entonces, lo que hacemos aquí es entrar en la tabla y deshabilitar ese diámetro para que, como mucho, coloque barras del 20 o del 16, diámetro 20 o diámetro 16. Pero, en fin, esto ya son gustos o, digamos, forma de trabajar que tiene la gente. No es necesario, pero si lo quieres, lo puedes hacer y en todos tus cálculos utilizará esas modificaciones que tú hayas hecho. Además, las modificaciones de las tablas las haces una vez y ya está, ya te vale para cualquier estructura. Bueno, pues aquí es donde está, insisto, el 95% de las opciones de cálculo que tiene el programa, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde hemos definido, todos son los datos iniciales. Insisto que el viento y el sismo ya lo veremos más adelante con más detenimiento. Dentro de las hipótesis adicionales es donde nosotros definimos la categoría de uso y las diferentes hipótesis adicionales que nosotros vamos a utilizar en nuestro cálculo, ya sea de sismo o de viento, que de forma automática se activarán cuando yo en el menú general active el viento y el sismo, ya sea empuje del terreno, si lo queremos considerar en esa hipótesis adicional, o ya sea una accidental por lo que sea, ¿vale? Aquí es donde definimos exactamente todas y cada una de las hipótesis simples que nosotros vamos a utilizar en nuestra estructura para luego que esas hipótesis simples se multipliquen por los coeficientes correspondientes y que formen las combinaciones. Además de
definir las categorías de uso, que en este caso para las normas que yo he definido o he seleccionado, pues tengo las que ellas me marcan, ¿vale? Bien general, bien zona residencial, etcétera. Vale, pues una vez visto esto y ya sabiendo las características que tiene este menú de datos generales, donde definimos la normativa, las características y las opciones de tablas de armado, de cálculo, etcétera, simplemente le damos a aceptar. Con esta norma, por supuesto, si voy a calcular con sismo, me dice que es conveniente activar el efecto per-delta, pero esto insisto que ya lo veremos. Vale. Aquí definimos los estados límite para cada una de los hormigones, tanto de hormigón, acero laminado, madera, etcétera. Y esta ventana es donde empezamos ya a trabajar con nuestra estructura. Como yo decía, en los datos generales de la estructura, que está dentro de obra, datos generales, tenemos el 95% de las opciones de cálculo. Ya veremos en sucesivas ediciones dónde está el otro 5% de las opciones de cálculo. Bien, para empezar a colocar nuestra estructura, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que son las plantas, en cuyo caso he de suponer que tenemos un trabajo hecho de arquitectura, donde tenemos todas las plantas definidas, la posición de los pilares, de vigas, etc. Entonces, para ello nos vamos a introducción, plantas grupos, nuevas plantas. Nosotros aquí la podemos definir bien sueltas o bien agrupadas. Mi recomendación es que inicialmente se definan todas sueltas. Es decir, suponer que tengamos una estructura de 50 plantas. Nosotros definimos todas las plantas independientes entre sí. Luego ya tendremos la posibilidad de agruparlas. ¿Agruparlas qué es? Pues un grupo no es ni más ni menos que una planta que se repite tantas veces como nosotros queramos. Entonces, si tenemos un grupo con 2 plantas, a la hora de sacar listados y planos, pues el ahorro de papel, pues evidentemente es notable. Entonces, de forma general o inicialmente nosotros ponemos todas las plantas sueltas y luego ya, si queremos, podemos agruparlas. En este caso vamos a decirle sueltas, le damos a aceptar y en esta ventana es donde definimos el número de plantas que vamos a insertar. Pues, por ejemplo, 3 plantas. Entonces el programa nos pide qué altura, qué sobrecarga de uso y qué carga muerta va a tener nuestra estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la altura de lo que es la estructura. La altura, lo que nos pide el programa siempre es de cara superior de forjado a cara superior de forjado. Por eso es muy importante el canto del forjado que nosotros vamos a utilizar. La primera planta es de cara superior, la altura la definiremos de cara superior de la zapata o la losa de cimentación que nosotros vayamos a colocar hasta la cara superior del forjado que vamos a pisar. Es decir, siempre es desde donde se pisa hasta donde se pisa. Pues en este caso vamos a suponer que tenemos 2,85 de altura. La carga muerta, pues la normativa que nosotros vayamos a utilizar esté definida para tal efecto. Pues por ejemplo, vamos a suponer 2 kilonewton por metro cuadrado, que son los 200 kilos por metro cuadrado, que de forma general suele ser lo habitual. Y la carga muerta, lo que nosotros utilizamos es, o definimos en la carga muerta, todo lo relativo al peso del solado o pavimentación que nosotros vayamos a colocar en nuestra estructura. Por ejemplo, no es lo mismo colocar un terrazo, un mármol o un simple grés. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a colocar, pues tenemos que colocar aquí el peso de esos elementos de carga muerta. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener una estructura muy compartimentada, es decir, con mucha tabiquería interior o con poca. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues a modo de ejemplo, vamos a suponer que para este ejemplo tengo 1,5 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, pues el resto los voy a colocar exactamente igual. Mediante esta opción lo que hacemos es
colocar y definir lo que son las alturas, recordamos, desde donde yo piso hasta donde yo piso. Por eso es muy importante hacer una estimación de lo que es el canto del forjado. Luego colocamos la sobrecarga de uso, que dependiendo de la norma que vayamos a utilizar, pues tenemos que colocar el numerito correspondiente. Y luego la carga muerta, que para el programa es todo lo relativo a tabiquería interior y peso de solado o pavimentación que nosotros vayamos a colocar. Pues una vez que hemos definido esto, le damos a aceptar, y si nosotros editamos plantas, lo que hacemos es poder cambiar la altura a la cual nosotros le hemos dicho que están cada una de las plantas. Incluso podemos colocar aquí la profundidad de la cota del plano de cimentación. Por ejemplo, si yo coloco menos 2 metros, el programa automáticamente mete 2 metros por debajo de la cota cero de nuestro terreno a la estructura. ¿Esto para qué vale? Si nosotros vamos a definir viento, por ejemplo, el programa sabe que desde la cota cero rasante de la estructura hacia arriba es donde va a meter en todas y cada una de las plantas las cargas horizontales con sus excentricidades correspondientes, tanto de viento, con el viento que nosotros vamos a definir aquí, ¿vale? Bueno, pues para este ejemplo voy a suponer que está a cota cero y que las zapatas, la cara superior de la zapata está a cota cero del suelo. Vale. Y si nosotros definimos y editamos los grupos, lo que hacemos es poder modificar no solo la categoría de uso, sino también todas y cada una de las cargas para cada una de las plantas, tanto la sobrecarga de uso como la carga muerta, que yo he definido en mi estructura. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos definido nuestra estructura, ya estamos en disposición de empezar a colocar los pilares. Para colocar los pilares, pues entramos en Introducción, Pilares, Pantallas y Arranques, Nuevo pilar. Entonces, aquí lo que nos aparece es todas y cada una de las plantas que nosotros hemos definido, el grupo inicial, la cimentación, el grupo final, en este caso el grupo 3, qué referencia van a tener, qué ángulo van a tener, si están con o sin vinculación. Recordar que con y sin vinculación la diferencia es la siguiente. Cualquier pilar o pantalla que nazca de un elemento rígido e indeformable se supone que va a ir con vinculación exterior, es decir, esa base del pilar no va a tener ningún descenso vertical. Por ejemplo, si nosotros hacemos nacer un pilar en una zapata o en un encepado, el programa va a suponer que esa zapata y ese encepado va a estar formando una lámina, está apoyado en una lámina rígida e indeformable. Por lo tanto, iremos a colocar nuestro pilar con vinculación exterior. Si por el contrario tenemos un pilar que está apeado en una de las plantas sobre una viga, sobre un forjado, o está descansando y ese pilar nace sobre una losa de cimentación o una viga de cimentación, como la losa o la viga de cimentación mediante el módulo de balasto le vamos a indicar la deformabilidad que tiene el terreno, tenemos que elegir sin vinculación exterior. Es decir, cualquier pilar cuya base tenga posibilidad de movimiento vertical irá sin vinculación, y cualquier pilar cuya base no tenga posibilidad de movimiento vertical irá con vinculación. De forma general, pues todo lo que son zapatas y encepados, el programa lo considera y tenemos que considerarlo que va con vinculación exterior. Bueno, pues aquí podemos decirle dónde nace o dónde muere, bien con los iconos superiores o bien directamente pinchando sobre el dibujito para hacerlo nacer o morir donde nosotros deseemos. Vale. A la derecha tenemos la geometría que va a tener el pilar. A modo de ejemplo, pues por defecto el programa colocará pilares de 30 por 30 cuadrados y nosotros podemos modificar la geometría. ¿Vale? Podemos decir pues que el pilar es en cada una de las plantas la geometría que nosotros vayamos a colocarle. ¿Vale? Y además también podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar una geometría. Podemos colocar una geometría, no solo que sea un pilar rectangular o cuadrado, sino si pinchamos el iconillo que hay entre el número de la planta y la geometría del pilar, tenemos la posibilidad de elegir un pilar circular, un pilar cuadrado rectangular
y un pilar metálico. A modo de ejemplo, pues yo puedo colocar un pilar circular y aquí le indico el diámetro correspondiente. O puedo elegir un pilar rectangular o cuadrado, aquí le puedo modificar la geometría, o puedo elegir un pilar metálico viendo una disposición o bien la otra. Pues yo me meto en el pilar metálico y aquí por defecto me aparecerá uno, pero yo pulsando sobre él puedo cambiar la geometría. Pulsando en el perfil, entonces aquí puedo elegir o bien un laminado, bien un armado, bien un conformado, y dentro de los laminados pues todas las series de perfiles que tiene disponibles el programa. Si la que nosotros queremos utilizar dentro de los laminados no está por defecto en la serie que nos aparece por defecto, podemos buscarla en las bibliotecas que tiene el programa. ¿Cómo lo buscamos? Abajo a la derecha tenemos la opción de cancelar y tenemos el icono de perfiles de obra. Si nosotros sentamos en perfiles de obra, arriba a la derecha tenemos los materiales que estamos utilizando, podemos utilizar para nuestra estructura. Pues en este caso, dentro de los laminados W, todas estas características de laminado. Cada uno de ellos, por supuesto, con su geometría correspondiente. ¿Vale? Bueno, si en lugar de eso yo quiero utilizar otros perfiles, yo pincho el icono de los dos que hay con disquetes de color amarillo, el de abajo, es decir, la flechita verde va hacia la derecha. Yo lo pincho y entro en la ventana donde están definidas las bibliotecas. A la derecha tenemos por defecto la biblioteca brasileña, que si yo pincho en desplegable, vemos todas las bibliotecas que tiene el programa por defecto. Pues ya simplemente es elegir la que deseéis. Sinceramente yo de memoria lo que hay en todas yo no me lo sé. Sí que es cierto que sé lo que hay en Ensidesa, que es la que se suele utilizar bien en Ensidesa o bien en EBE aquí en España, pero cualquier otra valdría. Yo simplemente elijo, por ejemplo, Ensidesa, y si voy a utilizar un HEB, pues elijo dentro de los laminados HEB y le digo que me lo importe a mi estructura. Me dice que si quiero importarlo, le digo que sí, y después de aceptar un par de veces, ya dentro de los laminados, además de los que me aparecían por defecto, tendré el HB de la biblioteca de Ensidesa. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues simplemente que da igual la normativa que nosotros vayamos a utilizar. Podemos elegir cualquier otro perfil, aunque no esté definido para esa normativa. ¿Vale? Bueno, pues, por ejemplo, voy a elegir uno de estos, por ejemplo, para colocar un perfil metálico, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el perfil metálico, luego de hormigón, o podemos hacer al revés, es decir, primero colocamos todo lo que son perfiles metálicos y luego colocamos barras o perfiles o pilares de hormigón con la geometría que nosotros queramos. Bueno, pues una vez que tenemos los perfiles, o en este caso los pilares de hormigón definidos, voy a colocarle una geometría estándar de 0,3 por 0,3, yo le doy a aceptar y estoy en disposición de empezar a colocar los pilares. Una posibilidad de colocar los pilares es directamente pulsando sobre la ventana. Por ejemplo, yo pincho el centro de las líneas discontinuas que se cortan y ya tendré el pilar número 1. El siguiente, si pincho a la derecha, el programa me va a pedir qué distancia hay respecto al centro del pilar nuevo con respecto al que ya he colocado. Pues vamos a suponer que hay 5 metros. Por ejemplo, un poco más a la derecha colocamos otro y por arriba pues exactamente igual, a 5 metros. Simplemente es pinchando y el programa bien me pide la distancia o bien si la tengo referenciada a otros dos ya me la coloca de forma automática. Por ejemplo, si yo lo coloco aquí, me va a pedir una distancia respecto a uno y otra distancia respecto a otro, ¿vale? Y así voy colocando todos y cada una de las secciones que yo quiero. Bueno, aquí veo que hay una serie de preguntas más. Al final, si queréis, las repasamos. Insisto que todas las preguntas yo ruego que las hagáis a través de correo electrónico a soporte@cipe.com. Pero luego, antes de acabar, hacemos un pequeño repaso de todas las que haya.
bueno, pues así se colocan los pilares. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, si nosotros tenemos una lista con los puntos fijos de los pilares, ya sabéis que el punto fijo es aquel invariante en altura, ¿vale? El pilar podrá crecer a derecha, izquierda, arriba o abajo a partir del punto fijo que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, si tenemos una lista con todos esos puntos fijos, simplemente lo que tenemos que hacer es teclearla. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una lista de puntos fijos donde está la 10, le damos a intro, tecleo 10, le doy a intro y automáticamente nos vamos a la posición, en este caso 10, 10. Por ejemplo, la 10, 15, ¿vale? Y automáticamente nos vamos a la posición, la 5, 10. Automáticamente, esa es otra forma de colocar los pilares. Bien pulsando directamente en la pantalla o bien tecleando la posición del punto fijo. Esto se suele utilizar cuando tenemos estructuras cuyos pilares pues hay poca cantidad. Si tenemos 8, 10, 15 o 20 pilares, pues no necesitamos más. Simplemente pinchamos sobre la pantalla y bien, si tenemos las líneas de referencia con las capturas, o directamente nos pedirá la distancia que hay respecto al pilar próximo, ¿vale? Bueno, pues además de estas dos maneras, la que más se suele utilizar es ayudándonos de nuestros programas de dibujo. Voy a borrar todo esto para partir de cero, digámoslo así. Le digo borrar pilar y cojo con una ventana y los borro todos. Le digo nuevo pilar y ahora vamos a empezar, pero ayudándonos de nuestra plantilla de dibujo. ¿Cómo tenemos esto? Bueno, pues en la parte superior izquierda tenemos el icono de plantillas de dibujo. Yo lo selecciono y esto lo que me va a ayudar es, si yo tengo esto dibujado en mi programa de dibujo, yo lo puedo utilizar como calco, como plantilla de calco para empezar a colocar todos mis elementos estructurales. Por ejemplo, yo pincho el signo más y voy a buscar dónde tengo mi plantilla de dibujo. A modo de ejemplo, dentro del escritorio, yo me he creado un directorio donde le he llamado plantillas. Si yo me meto aquí y le digo abrir, aquí tengo mis plantillas de dibujo, que me vale no solo para la posición de los pilares, sino también para la geometría de todas y cada una de las plantas que yo tengo o que voy a definir en mi estructura. Pues yo selecciono todas, le doy a abrir y aceptar. Entonces, automáticamente veis que pues, la cubierta tiene la geometría que podéis ver abajo a la derecha, los pilares, la posición de los pilares, la geometría de la planta 1, la geometría de la planta 2. Esto es el trabajo de arquitectura que a mí me han pasado para que yo pueda definir lo que es mi, en este caso, la introducción de los pilares, mi límite de vigas, mi geometría de la cubierta, etc. Bueno, pues una vez que tengo mi plantilla de dibujo cargada, le damos a aceptar y dentro del icono de editar las vistas, lo que digo es que aquí me aparezcan los pilares. Entonces aquí, si os fijáis, me aparecen los pilares. Forma de trabajar esto hay muchas. Ya sabéis que podéis colocar el pilar con el rectángulo o el cuadrado y marcar en diagonal la zona del punto fijo. Yo lo que he hecho ha sido que donde está el punto fijo existe una intersección. Por ejemplo, si este es el pilar de esquina, pues mi punto fijo estará abajo a la izquierda. Si este es mi pilar de medianera, pues el punto fijo estará en la mitad de la barra inferior. Si este es mi pilar de medianera, pues el punto fijo estará a la izquierda, en la mitad de la barra vertical de la izquierda, ¿vale? Si este es un pilar central, pues el punto fijo estará en el centro. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar todos y cada uno de los pilares ayudándome con mi plantilla de dibujo y con las capturas. Yo lo que voy a hacer es arriba a la izquierda tenemos el icono de las capturas. Yo lo selecciono, elijo en este caso, porque lo he preparado en el programa de dibujo, intersección, que es lo que se suele hacer, le damos a aceptar y automáticamente estamos en la disposición de empezar a colocar los pilares. Cuando yo
me acerco, veis que me aparecen las capturas, en este caso de intersección. Bueno, pues una vez que lo tengo, coloco el pilar. El punto negro que aparece es donde me está indicando el punto fijo. ¿Eso qué significa? Que ese punto no va a variar en altura. El punto fijo estará bien colocado, esa es la esquina inferior respecto a mi plantilla de dibujo que yo quería. Sin embargo, la posición del pilar no es la correcta. Yo lo que tengo que hacer es subir el pilar arriba y a la derecha. Entonces, para hacer eso, le damos al botón derecho del ratón, damos a cancelar a esta opción y le decimos ajustar. Le damos a aceptar y si yo quiero subir el pilar arriba y a la derecha, pues me pongo con el ratón arriba y a la derecha, pincho y ya tengo bien colocado el punto fijo, que no ha cambiado respecto a la posición que tenía en mi plantilla, y bien posicionado el pilar. Bueno, pues así lo hacemos en todo. Repetimos otra vez. Yo lo que hago es meter el pilar cuyo punto fijo coincida con el centro de mi pilar. Es decir, en este caso el punto fijo es la mitad de la cara inferior, pues el centro del pilar que yo coloco debe coincidir. Ya tengo el pilar colocado, el punto fijo bien colocado, pero el pilar mal posicionado. Entonces, le damos al botón derecho, cancelamos y mediante la opción de ajustar, yo ahora tengo que coger el pilar y subirlo hacia arriba, en la misma vertical y hacia arriba. Pues sobre la línea discontinua en la vertical y hacia arriba, selecciono y ya tengo el pilar bien posicionado. Lo que se suele hacer es colocar primero todos los pilares y una vez que tenemos todos los pilares el punto fijo bien colocado, posicionar los pilares en su situación correcta. En este caso, vamos a hacerlo así. Yo cojo todos los pilares y empiezo a colocarlos, pues este. La referencia luego se puede modificar, luego no hay problema, ¿veis? Yo directamente voy pinchando con las capturas que tengo señaladas dentro de mi plantilla de dibujo. Voy colocando todos los pilares en su posición de punto fijo correcta. Aunque estén mal posicionados, el punto fijo yo sé que está de forma correctamente colocado. Y una vez que lo tengo, botón derecho, cancelamos la ventana y mediante la opción de ajustar voy ajustando todos los pilares a su posición correcta. Pues por ejemplo, este de aquí lo tengo que mover hacia la derecha. Pues en la horizontal de la línea discontinua ya tengo el punto fijo bien colocado y el pilar bien posicionado. Los que están centrados no hay que tocarlos. Este de aquí hacia la izquierda, este hacia abajo, este también, este también. Entonces, con esto se tarda muy poco tiempo, porque lo único que tienes que hacer es colocar todos los pilares y luego posicionarlos en su punto correcto. Bueno, pues así hemos colocado todos los pilares que van a intervenir en nuestra estructura. Dice aquí, si necesito trabajar específicamente con diámetros denominados en phi, de 19, de 8, de 12, bueno, hemos visto en las tablas de armado que, pues por ejemplo, en los, a ver, ¿dónde estaba? En las vigas, por ejemplo, podemos encontrar diámetros disponibles de Fi 6, Fi 8, Fi el emparrillado 3, 10, es decir, por ejemplo, si aquí no está el 19, pues claro, no se puede colocar, pero es que si en la norma no viene definido, si viene emparrillado 18 o Fi 18 y no existe el 19, pues no lo podemos colocar. Eso el programa no lo tiene por defecto, es decir, solo los que están colocados por defecto. El 16 y el 17 dice faltan C16 y C17. No sé a qué hace referencia, pero en fin, aquí tenemos todos los diámetros que para las diferentes normas, dependiendo de la norma que nosotros hayamos seleccionado, el programa tiene disponible. Si se sale de aquí, pues no se puede colocar, pero vamos, por ejemplo, en la norma española tenemos los diámetros del 6, del 8, del 10, del 12, del 14, del 16, del 20, del 25,
si me apuras, del 32 y del 40, pero del 17 no existe. Entonces, si no existe, es que a la hora de buscarlo no lo vas a encontrar, no te lo van a vender porque no están disponibles. Entonces, simplemente es por eso. Dice también cómo hizo para que cambiaran todas las secciones y no únicamente la que digitó, cambiara todas las secciones. Yo he de suponer que hace referencia a la hora de colocar el pilar, es decir, a la hora de colocar pilares, yo puedo elegir aquí la geometría que yo quiera, es decir, si yo coloco en la parte superior 35, se supone que todos los que hay por debajo van a ser de 35. Si yo coloco en esta de aquí 40, se supone que por la parte inferior, por construcción, todos serán de 40, ¿vale? Entonces, así es como lo podemos decir. Lo que quiere, sí, dice que lo que quiere decir es que no ha ajustado las columnas. Vale, sí, hay algunos pilares que me apuntan que no están ajustados. Vale, el 16 y el 17, efectivamente. Bueno, pues yo lo que hago es ajustar este de aquí en su misma vertical y hacia arriba, y este de aquí, el 17, arriba a la izquierda. Entonces ya la tengo ajustada. Dice también que si se puede manejar por capas del AutoCAD. Bueno, a la hora de definir las plantillas, yo aquí puedo, por ejemplo, dentro de los pilares, puedo activar o desactivar las capas que a mí me interese. Por ejemplo, si yo no quiero ver la referencia de los pilares porque no es interesante para lo que a mí me interesa, pues directamente la deselecciono y ya está. A la hora de trabajar no me aparecerá. Es cierto que del trabajo de arquitectura nos suelen colocar o dar las plantillas muy cargadas de mucha información que a nosotros no nos hace falta. Yo qué sé, que aparezcan las camas, que aparezcan sanitarios, que aparezcan los arbolitos, las macetas, todo eso. Si en nuestro programa de dibujo podemos limpiarlo antes, pues mejor. Si no, lo podemos cargar aquí y podemos deshabilitar todas las capas que nosotros no queramos ver. Dice también, bueno, lo del vídeo. Sí, lo podemos enviar, este vídeo. Lo que pasa es que para ello necesitamos que nos enviéis un correo electrónico a soporte@cipe.com diciendo que queréis este vídeo, compondremos la grabación y lo enviaremos. Bueno, pues además de pilares, también podemos colocar lo que son pantallas. Una pantalla simplemente es un elemento, por ejemplo, el núcleo de ascensor es un pilar, digamos, a lo grande, cuya relación de lados tiene que ser de 1:5 para que se tome en cuenta como pantalla. La pantalla es el elemento que salió, digamos, después de los pilares hace mucho tiempo y está algo más limitado que los muros. Ya veremos mañana la colocación de los muros, que tiene más posibilidades. Por ejemplo, cuando yo defino una pantalla, el programa no me deja colocar encima de la pantalla un pilar apeado y sobre un muro sí. Por ejemplo, no puedo colocar un pilar en contacto con una pantalla y en contacto con un muro sí. Entonces, tiene más limitaciones. Aún así, decimos cómo colocamos la pantalla. Simplemente le ponemos un nombre a esa pantalla, le decimos de qué forjado nace, a qué forjado muere, y vamos a colocar los lados. Pues introducimos un lado, pues por ejemplo, este, que va a tener 1 metro de longitud y va a tener, nuestra pantalla será de 20, pues 10 y 10, por ejemplo. Este de aquí, lo mismo, 1 metro de longitud, y a derecha e izquierda vamos a tener unos espesores respecto al eje de 20, pues 10 y 10. Y hacia abajo, exactamente lo mismo, hasta conseguir formar nuestro núcleo de ascensor. Bueno, pues una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y colocaremos nuestra pantalla para que la veáis así, ¿vale? Pues luego aquí, pues en cada una de las plantas definiremos la viga que lo cierra y así definimos lo que son la pantalla. Insisto que lo de la pantalla, como está más limitado que los muros, casi todo se hace con muros.
pero vamos, que la persona que quiera utilizarla no hay ningún problema. Bueno, pues esto a modo general es la introducción de datos dentro de los datos generales en cuanto a normativa, opciones de cálculo, materiales a utilizar, hipótesis simples y en cuanto a la utilización y a la entrada de lo que son los pilares, en cuyo caso, insisto, cualquier pregunta o duda que tengáis, por favor, a través de correo electrónico, repito, en minúscula todo, soporte@cipe.com. Ahí podemos enviar lo que vosotros queráis y podemos contestar todas las dudas o consultas que os vayan surgiendo. Bueno, pues gracias por haber asistido. Muy buenas tardes.